El libro Cristo en Todo, de Majo Solís, te recuerda que puedes encontrar a Dios en cada aspecto de tu vida, desde la raíz de un árbol hasta el viaje en tren. Estas reflexiones te ayudarán a profundizar en tu vida espiritual al recordarte las grandes verdades del Evangelio, que tienes un Dios grande, amoroso y bueno. Conoce más en www.lifeway.com. Vivimos en una época en la que parece que el único versículo de la Biblia que muchas personas conocen es Mateo capítulo 7 versículo 1, donde Jesús dice: no juzguen para que no sean juzgados. De hecho, hoy en día parece que estas palabras del Señor se han convertido en el eslogan de muchas personas que afirman que juzgar siempre está mal y que solo Dios puede juzgarnos. ¿Qué significa en realidad este texto que suele ser tan sacado de su contexto y que se ha vuelto tan popular? ¿Cuál es el uso correcto que debemos darle a este versículo de la Biblia? ¿Y cómo es que también desafía nuestras vidas? ¿De qué está hablando Jesús? De esto hablaremos hoy con nuestro invitado especial, al que le damos las gracias por estar nuevamente con nosotros, el pastor Josué Ortiz. Textos fuera de contexto es un podcast donde hablaremos sobre los temas difíciles de la Biblia, el ministerio y la vida cristiana que con frecuencia requieren de una mayor profundidad. ¡Bienvenidos! Pepe, hermano, ¿cómo estás? Qué bueno estar contigo en un nuevo episodio. Hola Josué, nuevamente gusto de saludarte y estoy muy atento a este episodio porque realmente estamos hablando de un texto que está causando estragos y que se usa muy malamente. Así es, y hoy estamos muy agradecidos de que nuevamente nos acompaña el pastor Josué Ortiz. Él es pastor de la Iglesia Gracia Abundante en la Ciudad de México. Él es doctor en predicación expositiva, escritor frecuente en Coalición por el Evangelio y autor de el libro El Rey y su Reino. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Es un gozo tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Josué? ¿Qué tal, Pepe? El gozo es para mí estar de vuelta con ustedes. Gracias por la invitación, me siento sumamente honrado. Bueno, Josué, queremos conocerte nuevamente. Ya hemos sabido algo de ti, especialmente de tu vida matrimonial y de cómo conociste tú a tu esposa, lo vimos en un capítulo anterior, pero siempre para nosotros es importante preguntarle a nuestros pastores y a nuestros invitados cómo llegaron ellos a los pies del Señor. Cada historia es distintiva, cada historia es preciosa, cada historia muestra la gracia y le da gloria a Dios. Así que cuéntanos un poco cómo llegaste a los pies de Jesús. Wow, qué buena pregunta. Yo crecí en una iglesia, en una casa cristiana, siempre yendo a la iglesia. Mis papás conocieron de Cristo muy joven. Yo tendría como a los 4 años, ellos tendrían 30 años más o menos. Y cuando ellos conocen de Cristo, yo recuerdo que cada semana estos misioneros de Estados Unidos que comenté en el episodio anterior iban a mi casa y estudiaban el Evangelio de Juan. Y entonces yo crecí en esta iglesia, una iglesia de buena doctrina, pero sabes una cosa, yo me identifico mucho con aquellas personas que dicen los cristianos no son cristianos porque crecen en una casa cristiana, y ese era mi caso. Aunque yo crecí en una casa cristiana, no fue, y no tengo un momento exactamente que yo te podría marcar, pero hay 2 momentos importantes en mi vida que yo creo que Dios ocupó para mi salvación. El primero fue cuando yo tendría como 13 años, una predicación de Romanos 12, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, y yo recuerdo claramente cómo yo dije, Señor, yo quiero hacer eso. Y después, ya casado, yo recuerdo a los 20 años más o menos, que Dios confirmó esa seguridad de salvación. Cambios comenzaron a hacerse en mi vida muy presentes, porque mi juventud fue, no había cambios, no había frutos espirituales, y no sé exactamente en qué momento fui salvo, pero yo sé que el Señor me salvó y me rescató, y hoy lo puedo ver a través del amor hacia Él, amor a su palabra, y ahora mi deseo es que mis hijos conozcan a este Rey, el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, muchas gracias por compartirnos cómo Dios ha obrado en tu vida, y de nuevo, gracias por estar acá. Recuerdo que cuando hablamos sobre grabar este episodio, me contaste que justo en tu iglesia hace poco habían tenido una serie sobre el Sermón del Monte, en donde se encuentra nuestro texto para este episodio, Mateo capítulo 7, versículo 1. Así que antes de entrar en ese versículo en específico, quería preguntarte, ¿cómo estudiar el Sermón del Monte ha bendecido a tu iglesia y cuál es el contexto de este versículo?
No, 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 ha bendecido nuestra iglesia de una manera extraordinaria y porque no nada más estamos, bueno, se conecta con tu pregunta también, pero no nada más estuvimos estudiando el Sermón del Monte, sino que tomamos todo el Evangelio de Mateo y ha bendecido nuestra iglesia en infinidad de maneras. Una de las primordiales que yo escucho cada semana es ver cómo la gente puede entender la continuidad entre ambos testamentos. Lo que nosotros hicimos fue estudiar Esdras, Nehemías, Esther y Malaquías antes de entrar al Evangelio de Mateo. Y eso nos ayudó muchísimo a poder aterrizar todas estas profecías, todos estos símbolos, estos tipos del Antiguo Testamento, cómo se aterrizan en la llegada del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros entendemos que el libro de Mateo el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino, ¿no es cierto? Y es el Evangelio que más habla acerca del rey, acerca de la instalación del reino en la tierra. Y nosotros vemos en el capítulo 1 de Mateo 2 la llegada del rey, ¿no? Todavía capítulo 3 cómo llega él a la tierra, los recibimientos que obtiene. Capítulo 4 vemos la victoria del rey y cómo él puede vencer en 40 días lo que Israel no logró en 40 años, en el desierto, siendo tentado por 40 días, 40 noches. Pero cuando entramos a Mateo 5, 6 y 7, que son los tres capítulos que dan el Sermón del Monte, nosotros podemos ver allí que después de ser victorioso en el desierto y después de ser, desde luego, reconocido como el Mesías cuando se bautiza el Señor Jesucristo, ahora nos da la constitución del reino de Dios. Y esto es las características, no que nosotros producimos por nosotros mismos. Y creo que este es un punto muy importante en la hermenéutica de Mateo 5, 6 y 7, que no se trata de que nosotros produzcamos estas cosas. Más bien, Mateo 5, 6 y 7 nos da las descripciones de lo que Dios hace en nosotros y que debe ser evidente. Y comienza desde luego con las bienaventuranzas y da las descripciones, las características de los ciudadanos del reino. Mateo 5 son esas características, Mateo 6, Mateo 7 habla acerca de cómo el rey está desarrollando un corazón que es totalmente diferente al que ellos esperaban. O sea, tú lees Mateo 5, 6 y 7 y no encuentras esta clase de corazones en las personas del Antiguo Testamento. Son corazones totalmente diferentes, transformados y que van de la mano de la obra del rey y de su poder en el corazón de sus ciudadanos. Gracias, Josué. Y exhortando a nuestros oyentes a que no hagan de la escritura píldoras refrescantes, sino que entendamos el panorama general de la Biblia y cómo la Biblia se entrelaza como un hermoso tejido que tenemos que ir descubriendo, de tal forma que cada pasaje está entrelazado dentro de una hermosa realidad que el Señor ha creado de una manera tan delicada. Y yo creo que ver el Sermón del Monte es entenderlo de esa manera. Entonces, nuevamente volviendo a Mateo 7:1, ¿no? Que está dentro de un contexto, no juzguen para que no sean juzgados. Eso es lo que dice Mateo 7:1. Yo quisiera empezar preguntándote de manera negativa, ¿qué es lo que no significa este texto? Sí, obviamente está prohibiendo algo el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, y es una prohibición, no hay manera de irnos alrededor de ello. ¿Qué es lo que no está prohibiendo? Bueno, no está prohibiendo que se haga cualquier clase de juicio, ¿no? O sea, no cualquier juicio es incorrecto. Puedo pensar en alguien que trabaja en el sistema judicial de cada país. ¿Puede un cristiano ser un juez porque va a emitir un juicio? Claro que puede ser un juez, porque no está hablando de esa clase de emisión de juicios. Tampoco está hablando acerca de los juicios que como creyentes podemos emitir cuando nosotros decimos, eso está mal, engañar a tu esposa está mal, es incorrecto, pegarle a tus hijos, lastimar a las personas, son cosas totalmente incorrectas. O sea, Pablo literalmente nos dice en Gálatas 6 que si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Ahí hay una implicación de que se va a tener que emitir un juicio. ¿Quién va a decir lo que es alguna falta? Bueno, aquí dice el texto, los que son espirituales. Entonces, no toda clase de juicios son incorrectos porque hay una madurez espiritual en la que nosotros tenemos discernimiento para saber cuando alguien está haciendo algo mal. Y eso no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Entonces, muchas personas dicen, yo no me meto en la vida de otras personas, yo no voy a juzgar a alguien, yo no voy a decir si esto está mal. Hay un texto que ocupan también que en algún momento sería increíble si ustedes hicieran otro episodio, pero dice, el
Señor Jesucristo, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y conectan esta clase de textos para decir, ahí está, yo no voy a fijar ninguna postura, yo soy tolerante, y eso no está enseñando el Señor Jesucristo. Él no está abogando por una clase de relatividad moral entre lo bueno y lo malo. Buen punto, y creo que es bastante importante empezar aclarando eso. Y leyendo el mismo texto, los siguientes versículos nos ayudan a entender qué es lo que sí significa la exhortación de Jesús, porque Jesús dice en el versículo 2, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pensando en eso, en lo que Jesús sigue diciendo a continuación, ¿cómo explicarías, hermano, lo que sí significa este texto? ¿Y por qué es tan importante y cómo nos desafía? Creo que, de nuevo, el contexto es en Mateo 7, es Mateo 5 y 6. Y Mateo 6 inicia casi de manera idéntica. Dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres. Ahora, ¿está diciendo el Señor Jesucristo, no sean justos? No. Después dice, cuídense de no orar como los hipócritas, que es la misma palabra que ocupa en la clase del juicio que acabas de leer tú, Josué, cuando dice no sean hipócritas, porque miran a los otros. Quiere decir en Mateo 6 que no debemos tampoco entonces orar. No, tampoco. Y después explica él acerca de ayunar. Dice, no pongan su cara triste. Entonces, aquí yo veo en el contexto, Jesús está diciendo, es tan importante vivir vidas justas y es tan importante que mis ciudadanos lleven la justicia a otras personas y puedan con discernimiento indicarles cuando algo está bien o está mal. Es tan importante que tienen que dejar de hacerlo mal. Aquí la prohibición es prohibir una vida de arrogancia, prohibir una vida de soberbia. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo, cuando Él dice, no juzguen para que no sean juzgados, está diciendo, sean humildes, no piensen que son superiores a los otros. Y otra vez es congruente con lo que hemos estado viendo en el capítulo que acabo de mencionar, el capítulo 6, donde dice Él, no estén orando enfrente de todos, no estén dando enfrente de todos, no estén ayunando enfrente de todos. Entonces, cuando Jesús dice esto, está prohibiendo. Lo que sí está prohibiendo es hipocresía, falsedad, engaño, no creerte superior. Lo que está prohibiendo el Señor Jesucristo es observar con desdén el pecado de otros y asumir que el tuyo no es tan grave. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo acerca de no juzgar a otras personas. Muchas gracias por explicarlo de una manera tan clara. Justo en estos días estoy leyendo el comentario de Jonathan Pennington sobre el Sermón del Monte. Es fenomenal, se llama El Sermón del Monte y el florecimiento humano. Lo recomiendo ampliamente, y algo que él habla a lo largo de su libro es que un tema clave en el Sermón del Monte es que los creyentes se distinguen por una justicia superior a la de los fariseos. Los fariseos vivían basándose en apariencias y sin una integridad verdadera, y aquí Jesús está enseñándonos que el creyente realmente busca la integridad, y parte de esa búsqueda de integridad es que si yo voy a juzgar a otra persona, a exhortarla, primero debo revisarme a mí mismo. Pienso mucho en un artículo que escribió el pastor Justin Burkholder para Coalición hace un tiempo sobre el fenómeno de Jordan Peterson. Jordan Peterson tiene una frase muy popular. Él dice, no trates de arreglar el mundo sin primero arreglar tu propia casa. Y eso suena muy innovador para muchas personas, y por eso mucha gente dice, wow, qué sabio este hombre, Jordan Peterson. Pero eso no es diferente a lo que Jesús ya dice aquí 2000 años antes de sacar la viga del ojo de alguien más, antes de sacar la mota del ojo de alguien más, saca primero la viga de tu ojo. Y pensando en eso, en lo radical que resulta primero observarnos a nosotros mismos, quería preguntarte, hermano, ¿cuáles son algunas de las maneras en que podemos ser intencionales en no caer en esa hipocresía, en no juzgar a otros con un sentido de superioridad por nuestra parte? Porque somos muy tentados a eso. Hoy en día en redes sociales, por ejemplo, es muy fácil criticar a otros y presentarnos en las redes como espadachines de las verdades, o en la vida de la iglesia es muy fácil juzgar a otra persona y actuar como si uno fuera superior a esa persona. ¿Cómo podemos guardarnos de ese sentido de superioridad? Sí, aquí la idea, Josué, y me encanta cómo pusiste la pregunta, y la idea es, yo no soy el juez. Ese es el primer punto, yo no soy el juez. Cuando nosotros juzgamos, lo hacemos porque creemos, claro,
que somos superiores a otros, pero también creo que hay una parte en la que creemos que es que Dios no lo está haciendo. Dios no está juzgando a mi esposa. Yo veo que ella está haciendo esto y no hay cambios en su vida. Yo veo que la persona en mi trabajo está engañando y haciendo trampa y nada le pasa. Entonces yo tengo que emitir esa clase de juicios y tenemos que descansar. Número uno, no creernos superiores, obviamente, ya lo venimos mencionando, pero dos, descansar en la fidelidad del verdadero juez. Tenemos que entender, Él sí va a ver, porque no es que, que somos ciegos, en muchos sentidos a veces no podemos dejar de ver la maldad de otras personas, no podemos dejar de ver la incongruencia de ciertos creyentes, pero tenemos que descansar en que Dios ve eso y Él, dice Dios, mía es la venganza. Entonces nosotros descansamos en esa parte, a veces es un elemento de desesperación, de frustración, de por qué no alguien dice algo y queremos nosotros ser ese alguien y tenemos que descansar en la soberanía de Dios y entender que va a llegar el momento del juicio en el que Él va a sacar todas las cosas buenas y malas delante de nuestros ojos. Pero número dos, creo que el texto es muy importante Mateo 7:5 dice, hipócrita, saca la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Creo que ese es un aspecto muy importante que no se nota, a veces lo pasamos por alto. El punto de no juzgar y de observar mis propias fallas es precisamente para ayudar a otras personas. Cuando dice el Señor Jesucristo, la palabra que somos hipócritas, esa palabra quiere decir, están tomando la imagen de quien no son. Y la idea allí es, Jesús está diciéndole, no, no más, mejor vivan limpiando sus propias vidas, porque eso sí son ustedes, son pecadores, y después entonces no es nada más para quedarte callado, que esa es la parte donde a veces los cristianos sacamos de contexto este texto y decimos, bueno, entonces ya cada quien haga su vida y que Dios haga. No, 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 nosotros limpiamos nuestra vida y ayudamos a limpiar las de otras personas. Con eso, y es mi tercer punto a tu pregunta de cómo podemos ayudar o trabajar para no caer en este error, es poder decirles a las personas humildemente, hey, yo fallo con lo mismo que tú estás fallando. Yo también he caído en lo que tú has caído. Yo sé cómo te sientes, porque así me siento yo todos los días. Y esta será una ayuda genuina, sincera, ¿sabes? Van a ser de un corazón limpio, porque sabes quién eres realmente. Y entonces, en la posición correcta de humildad, con rostro en tierra, vas a poder decirles a otras personas, mira, yo no puedo arreglar tus pecados, pero los veo y te puedo decir quién sí puede arreglar tus pecados, porque yo no soy nada, yo no soy nadie, yo no puedo. Y entonces puedes apuntarlos hacia el Señor Jesucristo. La parte de no juzgar no es quedarnos callados, la parte de no juzgar es llevar a las personas con un corazón limpio hacia aquel quien sí puede limpiarlos a ellos también. Excelente, excelente apreciación y excelente reflexión que yo creo que apunta básicamente a la realidad del texto. Y nuevamente, queridos oyentes, recuerden, el contexto es importante. Tenemos que leer la Escritura más allá de las 5 palabras del versículo 1 y poder descubrir aquello que el Señor tiene para con nosotros, porque el Señor quiere hablarnos con absoluta claridad. Y como tú sabes, Josué, ya has estado aquí, entonces ya has recibido antes la patada voladora, nunca te has quedado inconsciente, sino que siempre has sabido responderla, has sabido esquivar, ¿no es cierto? Y has podido responder con claridad. Pero hoy día yo te tengo una patada voladora tipo Jackie Chan, porque es con los 2 pies, o sea, son con las 2 piernas al aire y se extiende, y cuando Jackie Chan le daba uno y le daba al otro al mismo tiempo en el aire. Y esta tiene que ver con el versículo 2 y el versículo 6. Porque yo quiero preguntarte, mucha gente dice, aparte de que dice no juzgues para que no sean juzgados, también el versículo 2 dice, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados. Ah, ya. Entonces, para evitar que se me vengan encima, mejor vayamos por lo bueno, tranquilo, no digo nada. Yo no digo nada de ti, tú no dices nada de mí. ¿Es eso lo que Jesús está tratando de decir? Simplemente evitémonos los problemas de ser tratados de la misma manera, mejor te trato suavecito para que tú me trates suavecito, y con la medida con que midan se les medirá, entonces yo te voy a medir, ¿no es cierto?, muy bien para que tú me midas también. Eso es por un lado. Ten esta primera patada, esta es la patada izquierda. La patada izquierda tiene que ver con eso. ¿Cuál es la razón de Jesús darnos esta advertencia? Es una advertencia
o es una exhortación? ¿Qué es lo que él quiso decir? ¿Quiso evitarnos que hagamos algo que nos puede venir en contra o cuál es la intención? Y lo segundo es que después de la viga y la mota, en el verso 6 dice, no des lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos. ¡Wow! Yo me pregunto, ¿el verso 6 está ligado al 5? ¿Es otra advertencia? No creo que venga con el verso 7, porque el verso 7 es otra sección. Por lo tanto, ¿cómo vinculo el 6 con el 5 como conclusión? ¿Qué quiere decir Jesús con no den lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos? Ahí te doy las dos pasadas. A ver, ¿de cuál te libras? A ver, quizá con una te dejo inconsciente. Vamos entonces, Josué, gracias. Ok, gracias Pepe, gracias por esas buenísimas patadas. Ok, vamos a tratar de tomarlo por sección. La primera es, ¿qué pasa con el versículo 2? ¿No? Con la medida que midan se les medirá. Esto es un proverbio en realidad. Tenemos que entender, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, estás robándole tu posición, la posición de Dios como juez. ¿Ok? Ese es el panorama del versículo 2. Y te estás creyendo espiritual, te estás creyendo más superior moralmente a cualquier otra persona. Entonces, ¿qué se refiere con la idea de vas a ser medido con la misma medida? Hay dos ángulos en este texto. El primer ángulo sería, bueno, Dios te va a pesar con la misma pesa que tú estás ocupando para juzgar a otras personas. Esa frase, el versículo 2, con la medida, esa medida está haciendo referencia a una clase de báscula que se utilizaba para pesar y asegurarse que lo que te estaban vendiendo era el peso correcto. Y lo que está diciendo Jesús en esta frase es que cada vez que tú juzgues a otra persona y los peses con esa báscula de tu juicio y que veas que en efecto les falta peso, también tú tienes que entender, vas a ser encontrado falto. En ese preciso momento en el que tú estás dictaminando, Dios te va a encontrar falto a ti porque tú estás robando la posición de Dios. ¿Y aquí es la diferencia? En el versículo 2 en el versículo 1 y 2 está diciendo, tú estás haciendo esos juicios. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, con la medida con que midan se les medirá, está haciendo referencia a que Dios mismo va a hacer esa evaluación y te va a encontrar falto a ti. Entonces, es un mal todavía peor, te va a encontrar falto el Dios que es el juez verdadero, no tú. Pero el otro ángulo de esta frase, que vas a ser medido y con la medida que midan se les medirá, también está haciendo referencia a lo que las personas van a hacer por nosotros. O sea, cuando tú caigas, cuando tú te derrapes, cuando tú te apartes, tu calamidad se va a hacer reída, va a ser burlada con más intolerancia que con cualquier otra persona. Te van a tratar de la misma manera que tú los trataste a ellos en el momento de su calamidad. Y por pensarte que tú eras superior a ellos, la caída, está diciendo el Señor Jesucristo, la caída tuya va a ser todavía más dolorosa. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesucristo lo repite Pablo a los filipenses, considérense el uno al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, esa es la frase de ser medidos y nos vamos a encontrar faltos cuando el Señor Jesucristo habla. Lo siguiente que preguntaste acerca de es un texto muy complicado y que es bastante controversial porque suena fuerte, pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo va conectado con el versículo 1 hasta el versículo 5. No den lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos. Lo primero que tenemos que entender es los perlas, lo santo está representando la verdad del evangelio, el tesoro del reino de Dios en Cristo, y está diciendo que hay una prohibición de que se le den eso a los perros y a los cerdos. En ese entonces los perros y los cerdos eran animales no domesticados, eran los perros y cerdos salvajes, vamos a llamarlo así, y en ese entonces había problemas con perros que cazaban en grupo y rodeaban a su presa y juntos mataban a ese animal, esos perros a los que está hablando ahí. Lo mismo con los cerdos, son cerdos salvajes que cazan en grupo. Y en ese entonces los gentiles eran considerados las personas fuera del pueblo, los no judíos, eran idólatras, eran paganos. Entonces, cuando juntamos todo eso, lo que el Señor Jesucristo está ordenando es no den el tesoro del evangelio del reino a aquellas personas que odian el evangelio, que como un grupo de perros y de cerdos se acercan para intimar, para lastimar, para amenazar. Y él dice, no vayan porque te van a atacar. Son un grupo de personas que
vienen cazadores que te van a atacar y te van a matar si es posible. Y que lo vamos a ver después en el libro de Hechos, cómo se desarrolla esto de los perros, esto de los cerdos y luego a lo largo de la historia de la iglesia en los primeros 300 años particularmente. Esto no significa que solo los judíos pueden ser salvos. En la misma genealogía del Señor Jesucristo hay personas no judías. Más bien, otra vez, está diciendo, y aquí es donde se unen ambos partes, porque parece como que no tiene nada que ver la parte de los perros y los cerdos, pero sí lo tiene mucho que ver, porque lo resumo de esta manera. Nosotros no juzgamos a nuestros hermanos, sino que los ayudamos, y nosotros tenemos cuidado con aquellos que no quieren ser nuestros hermanos, y entonces nos apartamos. Esa es lo que está enseñando el Señor Jesucristo en esta sección. Amemos a nuestros hermanos, alejémonos de aquellos que no lo son y que a partir de allí el evangelio pueda correr al resto del mundo entero, porque así sucedió en el libro de Hechos. Es bastante interesante lo que compartes porque, aunque ciertamente es cierto, valga la redundancia, que debemos compartir el evangelio con todas las personas, hay personas que ponen resistencia una y otra y otra y otra vez. E incluso en el ministerio de Jesús, vemos cómo Jesús instruye a sus discípulos cuando los envía por las aldeas de Judea a predicar, que donde no sean recibidos, salgan de allí y sacudan sus pies como señal de protesta de que en ese lugar no se recibió la buena noticia de quién es Jesús. Y pensando ahora en la buena noticia, y ya para cerrar, hermano, ¿cómo el evangelio debe impactar la forma en que entendemos este mandato de Jesús y lo obedecemos? Porque cada día estoy más convencido como cristiano de que cuanto más conocemos el evangelio, más humildes debemos ser. Y el evangelio nos da el poder para poder mirar a otra persona y sentirnos superiores porque recordamos quién es Jesús, qué fue lo que Él hizo por nosotros. Y al mismo tiempo nos da la valentía para afrontar esas áreas grises o oscuras de nuestras vidas y traerlas a la luz, ¿no? Sacando nuestra viga para buscar honrar a Dios con nuestras vidas. Pero quería escucharte, ¿cómo explicarías la forma en que el evangelio debe movernos a obedecer este texto y nos da el poder para hacerlo? Hay dos áreas particulares en las que este texto nos debe empujar a doblar nuestras rodillas y agradecer al Señor Jesucristo por el Evangelio. Uno, lo encontramos justamente en los versículos que anteceden el texto que estamos discutiendo hoy. En Mateo 6:31 dice, no se preocupen. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Me encanta el versículo 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto? Yo no tengo que juzgar a otras personas, yo no tengo que estar fijándome en lo que otras personas hacen, yo no tengo que estar tratando de emitir juicios que le corresponden a Dios, porque yo ya tengo todas las cosas que necesito. ¿Cuáles son esas cosas que necesito? Tengo a mi Padre Celestial, tengo a su reino, y yo busco primeramente eso y dejo todo lo demás en las manos de Dios. Vaya, la persona que está juzgando a su cónyuge, a su familiar, a su colaborador de trabajo, es porque está buscando algo más, está buscando su propia justicia, o tal vez venganza, o tal vez equidad, o lo que sea que esté buscando. Y el texto nos indica que no, que la persona que no juzga no es porque tiene las manos cruzadas y se muerde la lengua para no ver lo malo, sino la persona que no juzga es porque está sumamente complacida y satisfecha con la provisión de su Padre Celestial. Y que todas las cosas que están mal, y sabemos que hay muchas, Dios las juzgará. Pero la segunda parte que nos debe empujar este versículo hacia el Evangelio es saber que sí hay un juez y que la próxima vez que el Señor venga va a venir en posición de juez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y nos debe empujar a sacar, como dice el texto, nuestras vigas, nuestras grandes porciones de pecado que no queremos ver y mejor ponernos a trabajar a tener el ministerio de la reconciliación y avisar a otros que viene el día del juicio y que el juez verdadero va a juzgar en perfecta, no como yo, que yo juzgo en venganza, en enojo, en ira, en el momento que me hacen algo, pero que el juez va a venir a juzgar a todos, vivos y muertos, y que el día de salvación es hoy y que tienen que arrepentirse para poder estar reconciliados con Él. Este texto nos debe empujar hacia esas dos cosas, desde luego humildad y dependencia a Dios, pero creo que esas dos cosas son importantes que debemos considerar de este texto. Amén. Muchas gracias, hermano, por tu respuesta. Definitivamente, este texto nos habla de cómo debe vivir un creyente como ciudadano del reino, mientras anhela la consumación de ese reino cuando Jesús regrese. Realmente nos vamos con mucho para pensar, porque es un texto muy profundo
y animamos a nuestra audiencia a seguir meditando en estas verdades y a profundizar no solamente en ese versículo, sino en todo ese sermón majestuoso que es el Sermón del Monte, donde Jesús nos revela lo que Él quiere lograr en nuestras vidas y la clase de personas a la que somos llamados a ser para su gloria. Muchas gracias, hermano. Realmente, Josué, te agradecemos por esta excelente explicación de este pasaje que realmente yo creo que es muy controversial y endurece los corazones, definitivamente, endurece los corazones. Y también genera una continua oposición hacia los cristianos, ¿no? En el sentido de que muchas veces se nos dicen, oye, ya estás sermoneándome, ¿no? O sea, ya la palabra, aún la palabra sermón, se ha convertido en un insulto cuando nosotros ya estamos metiéndonos donde no debemos. Pero también es cierto que este pasaje tiene un centro en el versículo 5, cuando dice hipócrita, saca primero, ¿no? Y yo creo que allí hay una prioridad de un autoexamen personal. Y lo que me gusta también, Josué, y creo que tú lo has mencionado, es que dice, no juzgues para que no seas juzgado, pero sí dice, mira la mota que está en tu ojo, date cuenta de la viga que está en tu propio ojo. No le digas a tu hermano, o sea, no tengas una actitud para con tu hermano, para ayudarlo cuando tú primeramente no has trabajado con tu vida primero. Entonces, esa observación personal es fundamental. Y déjame, Josué, porque lo he estado pensando después de tu respuesta de los santos a los perros y las perlas a los cerdos, y si está en el sentido de juicio, a veces nosotros dedicamos mucho tiempo haciendo juicios de los perros y de los cerdos, ¿no? A veces nosotros estamos ahí de tribunal del mundo cuando el mundo está perdido en sus delitos y pecados, cuando lo que ellos necesitan es el evangelio, porque eso de estar dándole perlas o dándole lo santo a los perros y las perlas a los cerdos es justamente eso, tratar de que ellos sean lo que no son y juzgarlos bajo niveles que no les corresponden, que no van a saber usarlos mientras no encuentren la verdad del evangelio y vuelvan al arrepentimiento a Jesucristo. Y yo creo que ahí se vincula este pasaje con todo lo anterior y son las dos vigas de esta preciosa enseñanza. O sea, no juzgues, ¿no es cierto?, a los tuyos, pero tampoco te pongas a juzgar al mundo porque en realidad el veredicto es uno solo. Están muertos en sus delitos y pecados, así que no se trata de eso, se trata de predicar el evangelio y estar atento a la realidad de tu propia vida. Así que muy agradecido, Josué, por esta enseñanza. Realmente has sabido sortear 2 patadas voladoras, que es algo que yo tengo que decirte que en todo el tiempo que tenemos son muy pocos los que lo han conseguido. Así que, Josué, yo creo que debemos invitar a Josué a otros capítulos más porque ha sabido sortear teológicamente muy bien estos desafíos. Así es, hermano, estamos muy agradecidos por estar acá. Oramos que el Señor te siga bendiciendo y usando grandemente. Y bueno, para las personas que nos escuchan, también les damos muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio y les invitamos a que se suscriban al podcast y estén atentos al próximo episodio el siguiente mes con un nuevo invitado. Dios les bendiga.